Continuando con el manga donde lo dejamos en la segunda parte, vemos que el mayordomo está siendo curado en la mejilla luego de la patada que le metió el conejo basado, que claro, ya la prota sabía que el conejo tiene de esas en donde de repente le da por ponerse agresivo, de allí que le advirtió al mayordomo que tenga más cuidado, a lo cual, el mayordomo con su acostumbrado desparpajo sonríe en sinónimo de que sí tendrá más cuidado, pero todos sabemos que no tendrá más cuidado porque es muy pendejo. A todo esto el conejo se encuentra mirando al mayordomo con un aura todavía vengativa, porque es que se nota que el conejo quiere seguirle pegando al mayordomo, sin embargo, donde le dé una paliza tendrán que llevarlo al hospital y ya eso sería mucho, que entre tanto, la prota se queda mirando la escena del mayordomo y el conejo, asombrada por el hecho de que parece que ellos se pudieran comunicar entre sí, pero bueno, como eso de que un conejo y un humano sean capaces de comunicarse carece de sentido. La prota optó por no hacer mucho caso a esta idea y sonriendo expresó que ha llegado el momento de regresar a su casa. Por eso en la siguiente escena vemos al mayordomo acompañándola a la salida, donde la prota echó a andar su carruaje, que al interior del carruaje la vemos bastante conforme con lo que fue su visita, o sea a pesar de los actos de violencia perpetrados por el conejo en perjuicio del mayordomo, la prota expresa que se divirtió mucho, incluso la sensación de diversión que sintió estando en la mansión del emperador le recordó a cuando ella jugaba con su amiga de la infancia, una pibita llamada Seti. La prota quería mucho a esta pibita, se podría decir que eran mejores amigas, siempre solían correr por el campo y gozaban mucho haciéndolo. Y bueno, otra razón por la que la prota recordó a Seti, es porque preciso iban pasando por el lugar donde ella solía vivir, lamentablemente ni ella ni su casa existen más, pues un día la casa se quemó con Seti adentro, todos decían que Seti estaba maldita, pero no, la prota sabía que Seti no estaba maldita, ella cree que quien quemó la casa fue su novio tóxico, pero bueno, ella nunca pudo encontrar las pruebas necesarias para poder vengar la muerte de su amiga. En cualquier caso, la prota expresó al pasar por allí que uno de sus objetivos es escapar de su padre adoptivo, para poder investigar un poco más lo sucedido, y bueno, cuando el conejo se enteró de esto pensó en que le ayudaría a materializar ese objetivo, obviamente no le comunicó la alianza porque la prota no lo entiende, pero ya sabemos que el conejo está comprometido con la causa de la prota. El detalle con esto es que al poco rato la prota se contradijo, pues aunque acaba de decir que su objetivo es escapar de la casa del duque, también admitió que no sabe dónde vivirá al escapar, ni si será feliz en ese otro lugar extraño que consiga para vivir, que claro, esta contradicción tiene confundido al conejo, ahora no sabe si ayudar a la prota a escapar o no. Lo que sí sabemos es que cuando la prota vio al conejo concentrado pensando, le pareció que era muy tierno así que lo abrazó diciéndole que ya basta de charla, que es tarde, que Eli puede estar preocupada así que lo mejor que pueden hacer es volver a casa. El detalle es que en eso la prota escucha la voz de alguien familiar, y sí, al voltear se dio que se trataba del exnovio de Seti, el cual se encontraba cortejando fastidiosamente a otra de sus víctimas, y claro, cuando la prota vio esto sintió una gran indignación, pero más indignación sintió el conejo, quien empezó a forcejear para zafarse de los brazos de la prota. Que claro, la prota de inmediato se percató que el forcejeo del conejo era para ir a caerle a madrazos al exnovio de Seti tal como lo hizo con su padre, siendo que en esta ocasión, la prota bajó al conejo y le pidió el favor de que no se contenga, o sea le dijo que por favor le dé una buena paliza al payaso exnovio de Seti. Que entre tanto vemos a la nueva víctima del exnovio de Seti resistiéndose a sus avances presuntuosos, pero es justo allí cuando vemos a nuestro conejo negro aparecer de una forma refachera al mejor estilo de Jackie-chan soltando una patada para protegerla. Obviamente la waifu se sorprendió mucho al notar que a su izquierda había aparecido un conejo volador, pero bueno, no solo ella se sorprendió, el exnovio de Seti también se sorprendió de haber sido pateado y tirado al suelo. Que por cierto, eso de estarle diciendo a este tipo, el exnovio de Seti, me resulta impráctico, mejor le diré Carlos. Cuestión que a todo esto, la prota le pidió al conejo que regrese con ella, ya que ella quiere felicitarlo por haberle dado semejante patada a Carlos. Ahí además, la prota dice que es mejor regresar a casa ya que el ruido que causó Carlos al caer puede llegar a atraer la atención del vecindario, y es que sí, en eso vemos a unos cuantos chismosos asomándose, así que lo mejor que pudo hacer la prota fue llevarse al conejo, porque donde no, todos iban a ver cómo éste le daba una paliza a Carlos, e incluso lo fuesen acusado del asesinato, porque es que sí, el conejo diseñó todo un plan para que a Carlos le cayera un pilar puntiagudo en la cabeza, con el cual el pobre terminó estirando la pata.
Así es como tiempo después vemos a la prota llegando a la mansión, donde Ellie se preocupa por verla mojada, pero no pasa nada. La prota dice que no es para tanto, y el conejo se sacudió, de allí que el agua no será un problema para ninguno de los dos. Por el contrario, la prota le preguntó a la waifu si ha sucedido algo extraordinario mientras ella no estuvo. A esto, Ellie le comentó que lo único extraordinario que ha ocurrido es que el viejo de la casa anda más cascarrabias de que de costumbre, o sea, da la impresión de que está tramando alguna venganza, pero aún no queda claro contra quién. Pero bueno, independientemente de los caprichos del viejo, el manga debe continuar, así que Ellie y la prota se pusieron a conversar sobre qué detergente utilizar para lavar la ropa, siendo que aparentemente este tema llamó la atención del conejo, quien, como ya está muy involucrado en las cosas de la prota, pudo adivinar el detergente que utilizaría, todo lo cual hizo que se detuviera a pensar lo mucho que se está involucrando en la vida de la prota, o sea, para él, que es alguien frío y calculador. El hecho de que se haya aprendido algo tan insignificante como el detergente favorito de la prota, es en cierto punto un motivo de alarma, porque eso podría significarse que se está involucrando sentimentalmente con la waifu, pero bueno, mientras que el conejo filosofa al respecto, vemos que la prota se encuentra comentándole a Ellie que ella cree que el conejo la entiende, pues hace poco pudieron sincronizarse a la perfección frente a una escena de combate. Y claro, al escuchar esto Ellie comentó que lo que dice la prota le resulta inverosímil, porque básicamente está diciendo que el conejo tiene dotes de perro, pero a ver, la prota dice que sea perro, gato o pingüino, el caso es que el conejo atendió a todas sus peticiones cuando ella se lo solicitó. De allí que para demostrarle a Ellie que no está fanfarroneando, decidió llamar al conejo para que se acerque a ella, que claro, ahí el conejo se puso a pensar en si hacerle caso a la prota o dejarla mal. Sin embargo, al final se decidió por la primera opción, la de hacerle caso, ya que si le hace caso, luego tendrá la posibilidad de pedirle cosas, lo cual es muy beneficioso para él. Por eso vemos al conejo acercarse a la prota, siendo que incluso cuando la prota le pidió que le diera la mano, este se la dio, haciendo que Ellie quedara encantada por la obediencia del conejo. Pero eso no es todo, gente, en eso vemos que la prota juntó sus manos, luego de lo cual le pidió al conejo que le diera un beso, que claro, esto hizo que el emperador se sorprendiera. Y dentro de sus pensamientos comenzó a considerar que el beso sería inadecuado en ese momento. Sin embargo, el conejo se estaba haciendo ideas apresuradas, pues aunque la prota sí le estaba pidiendo un beso, no le estaba pidiendo que se lo diera en la boca ni nada parecido, el beso en realidad era en su mano. Por eso la waifu extendió su brazo al punto en que el conejo pudo besarle uno de los dedos. Pero claro, ahí en medio del beso el conejo comenzó a temblar y a sudar, porque es que eso de andar besando un dedo no es muy normal. Pero bueno, llegó un momento en que el conejo dejó de besar el dedo de la prota, y entre tanto, la prota alegre fue a fanfarronearle todo a Ellie, diciéndole que en efecto el conejo la entiende y obedece. Pero eso no es todo, resulta que en una de esas a la prota se le ocurrió decirle al conejo que tomaran un baño. Obviamente el conejo puso cara de que no quiere bañarse con la prota, pero pailas, la prota igual se lo llevó a la bañera para bañarlo. Entretanto la versión humana del conejo se puso a pensar en que la prota se arrepentirá cuando se entere que él en realidad es humano, pero bueno, mientras eso ocurre, la prota igual comenzó a dejar listos todos los preparativos para echarle al conejo un bañito. La agüita por un lado, el jaboncito por el otro, el respectivo comentario chistoso a Ellie, seguido de lo cual le pide que le prepare agua caliente en la ducha, ya que luego de bañar al conejo se bañará ella, pero bueno, ya sabemos que el primero en bañarse será el conejo, así que por eso vemos que la prota comenzó a enjabonarlo, y mientras tanto, el conejo se está imaginando en su versión humana siendo bañado, porque es que lo que le suceda a su cuerpo de conejo también le pasa a su cuerpo humano. Así que como la prota lo está toqueteando por todo el cuerpo, es como si en realidad lo estuviera haciendo con su cuerpo humano, pero claro, como la prota no sabe esto lo hace con confianza, en cambio el conejo versión humana sí siente cierta vergüenza, pero bueno, de la vergüenza no se vive, así que tiempo después, cuando ya ambos se bañaron, vemos que se fueron a la cama para descansar. Sin embargo, la única que se quedó dormida fue la prota. El conejo por otro lado quiere aprovechar la oportunidad para desbloquear su poder mágico e irse antes de que se siga vinculando con la prota. El problema es que el conejo sabe que aún no tiene suficiente poder mágico como para convertirse en humano y que la transformación dure, de allí que al amanecer vemos que la prota consiguió al conejo durmiendo a su lado tal como lo había dejado, que al verle su cola esponjosa lo acercó a ella para apapucharlo como si se tratara de una almohada, a pesar de que ella tiene muchas almohadas. Que en un cambio de escena,
El manga nos traslada a la mansión de los Peli Verdes, donde conocemos al marqués mayor de los Pavurti, que es el padre de los otros Peli Verdes salvo a la que se ve más vieja, que esa sí es su esposa. El caso es que su hermana la marquesa agrandada le preguntó a Jace por qué tiene la mano herida, pero al viejo no le gustó que una de sus hijas hable con la boca llena de comida, por eso la reprendió como si se tratara de una niña pequeña, y por su parte, Jace también le habló feo con base en que a ella no le interesa la salud de su mano, y ahí de una vez aprovechó para recriminarle que no haya sido capaz de cuadrarse al Kaiden. Pero bueno, en eso la madre de Jace, sintiendo un poco de lástima por su hija a la que acaban de regañar por partida doble, le dice que la herida de la mano de Jace es porque estuvo entrenando arduamente. El detalle es que a partir de que Jace trajo a la mesa el tema de Kaiden, el viejo marqués aprovechó para regañar a su hija por no ser tan audaz como para seducirlo, y bueno, Jace le dijo lo mismo haciendo alusión a que la prota es mucho más hábil que ella en ese sentido. Pero bueno, tiempo después, mientras la marquesa estaba siendo peinada, le comentó a la criada que la estaba peinando que se esforzaría incansablemente por ser la emperatriz del reino, y que cuando lo logre, le irá a restregar su triunfo a su hermano en la cara, porque es que cuando tenga esa corona sobre su cabeza, se volverá la mujer más poderosa en todo el manga. Claro que por el momento tiene una rival que la está superando, esa rival es la prota, y es por eso que la marquesa está considerando deshacerse de ella para tener el camino libre, que con deshacerse la marquesa está contemplando todas las opciones posibles, desde pedirle lanzarle café a su pelo para hacerla lucir fea, hasta derribarla en frente del emperador para hacerla lucir fea, y cuidado y no logre su objetivo con esto, porque esta waifu es incluso capaz de matar a nuestra prota. Cuestión que en eso, mientras la marquesa contemplaba sus opciones, se molestó con la criada que la estaba peinando porque hizo un movimiento brusco sobre su cuero cabelludo, lo que ella no sabía es que la razón de esto es porque la criada le estaba sacando una cana. Que cuando la vanidosa Peli Verde se enteró que tenía una cana entre su cabellera, pegó un tremendo grito que se escuchó hasta en la avenida 3 de San Lorenzo. Ahora bien, en otro cambio de escena pasamos a la mansión de los pelirrojos, donde la pibita malhumorada le quitó par de mechones de cabello a dos de sus criados, por el simple hecho de que estos no hicieron un trabajo como ella quería. Que a todo esto, cuando Kaiden escuchó los alaridos de su hermanita, sonrió porque entiende que su hermanita ha vuelto a la normalidad, y sí, últimamente su hermana había dejado de armar berrinches porque estaba pasando mucho tiempo con la prota, pero como tiene días sin verla, su humor volvió a su estado habitual. Que en eso, la misma Charlotte confesó que quiere ver a la prota, para lo cual, le preguntó a su hermano si entre la prota y él se está cocinando algún romance, pero aunque esto pueda ser así, el Kaiden lo negó todo, afirmando que la razón por la que él y ella se reúnen a menudo, es por meros negocios. Pero claro, la hermanita Cascarrabias no está muy contenta con eso de que la prota y su hermano se reúnan solo para negocios, a ella le gustaría que se reúnan para otras cosas también, ya que así ella podría verla más seguido, pero bueno, en eso Kaiden trató de complacer a Charlotte diciéndole que pronto la prota irá a la casa. Y es que sí, en una de esas vemos al padre adoptivo de la prota emocionado ya que al palacio llegó una invitación de la familia de los pelirrojos, para que la waifu asista a su casa en calidad de invitada. De allí que el condenado viejo se fue emocionadísimo para entregarle la invitación a la prota, expresándole a la waifu que está muy orgulloso porque Charlotte y Kaiden la invitaron a su palacio para que asista en calidad de amiga, todo lo cual, es una muy buena señal de que su hija adoptiva está haciendo las cosas bien en cuanto a infiltrarse entre la realeza. Cuestión que ahí vemos al viejo darle la carta a la prota, quien la recibe con cierta curiosidad porque la verdad, ella no se esperaba que los pelirrojos la fueran a invitar a su mansión así nada más, pero más allá de eso, se nota que la prota no está bien de salud, o sea al margen de la curiosidad, la expresión corporal de la prota no es la mejor, todo lo contrario. La pobre no para de toser, siendo que cuando su padre finalmente abandonó la habitación, Ellie se acercó a ella para preguntarle si se siente bien porque desde que se levantó ha notado que luce enferma. Y es que sí, cuando Ellie tocó la frente de la prota, se dio cuenta que estaba muy caliente, de allí que concluyó que la waifu tenía fiebre, así que comenzó a decirle que lo mejor que puede hacer es guardar reposo ya que donde no lo haga se puede desmayar o algo parecido, pero la prota contestó diciendo que tampoco es para tanto, que todo es una simple fiebre producto de haberse mojado en la calle la noche anterior, así que eso con tomarse el medicamento seguro se le pasa. Que bueno, se nota que Ellie no está de acuerdo con la opinión de la prota, o sea ella quiere que la prota guarde reposo y toda la cosa,
pero también es cierto que Ellie es una simple empleada, y si la prota le dijo que le busque la medicina, Ellie no tiene más opción que ir a buscarle la medicina. Cuestión que a la salida de Ellie, vemos a la prota alejando al conejo de su cuerpo, y bueno, ahí el conejo se puso a pensar en que no entiende la actitud de la prota, para él la prota está exagerando mucho con su comportamiento, lo que lo hace pensar que quizá la prota no quiere emparejarse con Kaiden, pero bueno, las intenciones ocultas detrás de los romances los develamos después. Pues por lo pronto la prota se puso a recordar a su familia, pero a su familia verdadera, no al tipo que la adoptó y que ahora quiere que se vuelva emperatriz. Cuando digo su familia me estoy refiriendo a su verdadero padre, a su verdadera madre, a su hermano y a su hermana, siendo que al mismo tiempo en que los recordaba a ellos, se imaginó estando atada por unas cadenas, ya que eso es lo que siente al haberse vendido al duque, ya que ahora no tiene la libertad de siquiera irlos a visitar. Así es como al día siguiente, vemos que la prota se vistió para irse a la reunión con los pelirrojos. Sin embargo, el conejo negro está intentando detenerla, pues él más que nadie sabe que la prota sigue enferma, pues la condenada ni siquiera durmió bien, se la pasó toda la noche tosiendo. Y ahora la mentirosa dice que la medicina le hizo efecto solo para irse a la reunión con los pelirrojos, pero no, el conejo y nosotros sabemos que la prota no está bien, por eso el conejo quiere detenerla a toda costa. Pero claro, los esfuerzos del conejo por detenerla son tomados como gestos de ternura por Ellie y la prota, de allí que el conejo se planteó seriamente noquearla para detener su avance, pero eso de noquearla va en contra de sus principios. Por eso el conejo prefirió tirarse al suelo y hacerse el enfermo para que la prota lo consienta, pero al final esta estrategia no le sirvió de nada al conejo porque la prota ni siquiera lo miró. Cuando fue a ver la waifu ya se había montado en el carruaje y a todo esto Ellie se despidió llorando pidiéndole a la prota que vuelva pronto ya que no cree poder lidiar con el conejo violento. Que por su parte, la prota, estando a bordo del carruaje, se puso a recordar el momento en que Ellie le entregó una medicina costosísima. Esta medicina en realidad pertenece al duque, pero bueno, dada la circunstancia de que la prota se fue a la calle estando enferma, Ellie se arriesgó a quitársela al viejo con tal de asegurarse de que la prota esté bien de salud. El detalle con esto es que la prota no está muy segura de tomarse la medicina, pues recordemos que ella mintió sobre su estado de salud, dijo que estaba bien cuando en realidad todavía se siente algo indispuesta, de allí que existe la posibilidad de que la medicina que le dio Ellie tenga un efecto desfavorable en su organismo, y gente, esto va para todos los que mienten sobre su estado de salud, no lo hagan, luego les mandan una medicina que no necesitan y la cosa estará peor. Pero bueno, el hecho es que ahora la prota no sabe qué hacer, cree que poniendo sus manos sobre su cara podrá encontrar respuestas, pero lo digo por experiencia propia que eso no funciona. Cuestión que tiempo después, vemos a Charlotte con Kaiden, pero si somos buenos observadores nos habremos dado cuenta que Charlotte está alegre, se nota que está de muy buen humor, y esto es así porque la prota ya llegó a la mansión. De hecho en ese preciso momento se encuentra sentadas en la misma mesa, compartiendo de una tarde de café con pastel. Que la verdad dicha reunión luce muy pero muy cordial, la prota sonríe, Kaiden también, todo es alegría, todo es gozo. No se parecen en nada a las reuniones familiares de mi casa, en esas reuniones todos nos miramos feo y nos caemos a madraazos, pero bueno, el caso es que en este manga no son tan conflictivos como en mi casa, por eso la reunión transcurría con entera cordialidad. En una de esas, Charlotte mencionó lo mismo de siempre, que ella se casará con el emperador, que no importa que esté pequeña, pero que ella en algún momento será su mujer. Obviamente esto a Kaiden no le gustó, a él nunca le ha gustado que su hermanita menor ande diciendo esas cosas, sobre todo porque no está en edad como para estar pensando en casamiento, pero bueno, a la prota la verdad no le parece mala idea que Charlotte piense en hombres, así que con una sonrisa en su rostro la apoyó en sus pretensiones románticas. Que tras esto y un poco más de charla, vemos que la reunión terminó, de allí que la prota se encontrara recorriendo las escaleras para abandonar el palacio de los pelirrojos. El problema es que en eso tosió, y comenzó a sentirse un poco mareada. Obviamente esto tiene que ver con el hecho de que llegó al palacio enferma, por eso la prota, entendiendo la situación, prefirió aferrarse a un pilar antes de que se fuera a desmayar o algo parecido. Sin embargo en una de esas volvió a toser, lo cual era un mal síntoma. Todo parecía indicar que le volvería a dar un patatús, pero antes de que eso ocurriera, vemos una mano cubierta de un guante blanco posarse sobre la frente de nuestra rubia postiza. Pero claro, eso de que una mano enguantada apareciera de repente sobre su frente no le gustó a la prota, por eso vemos que apartó dicha mano,
la cual vemos que en realidad es de Kaiden, o sea cuando la prota vio que la mano era de Kaiden como que se arrepintió de haberlo apartado, pero bueno. El caso es que el pelirrojo le dijo a la prota que al tocarle la frente pudo darse cuenta que su temperatura es muy elevada, pero nada, la prota insiste en ocultar su estado de salud, así que le confiesa a Kaiden que su temperatura no es tan grave como parece, añadiendo a este respecto que se trata de un simple resfriado. Que cuando Kaiden le dijo que estaba preocupado por ella, y que por eso fue que la siguió hasta la salida, la prota se hizo la boluda expresando que está bien, que ya no se siente mareada, y que lo mejor que puede hacer es irse a su casita para tomarse un mate, que con eso el resfriado se le pasa. Sin embargo, Kaiden sabe que la prota dice eso para no preocuparlo, él sabe que la prota no está bien, él sabe que la prota desde que llegó estaba enferma, solo que se hizo la fuerte durante la reunión, siendo que como ahora el pelirrojo pudo confirmar sin ningún tipo de dudas que la prota está enferma, dice que no piensa dejar que se suba en ese estado al carruaje, pues corre el riesgo de que le dé un patatús durante el camino, en cuyo caso él se sentiría muy culpable por haberla dejado sola a sabiendas de que estaba mal de salud. De allí que Kaiden invitó a la prota para que se quede en la mansión mientras se mejora de sus mareos. Pero esta prota es demasiado terca, ella insiste en que se irá a su casa, y ahí, cuando Kaiden pensaba hacer que la prota se quedara por la fuerza, apareció el conejo de repente para evitar que el pelirrojo se acercara a la prota. Obviamente Kaiden se asombró de ver al conejo en la mansión, pues hasta donde teníamos entendido el conejo se había quedado en la casa de la prota, pero no, el condenado se fue hasta allá y estuvo observando la reunión todo este tiempo, siendo que como notó que Kaiden quería obligar a la prota a quedarse con él, se vio obligado a aparecer, que claro, ahí Kaiden intentó saludar al conejo, solo que éste le respondió al saludo con un fuerte golpe, el cual hizo que Kaiden se diera cuenta de la gran fuerza que posee el conejo, el cual luego de dar el golpe, le hizo un gesto en tono amenazante a Kaiden, con el cual pretende advertirle que no vuelva a querer propasarse con la prota, o a la próxima le irá peor. Tras esto vemos que la prota se subió al carruaje, y allí se pudo dar cuenta de la presencia del conejo. Obviamente la prota se mostró alegre de que su mascota fuera a buscarla, pero tampoco es que la waifu esté en disposición de mimarlo mucho, pues al poco rato la vemos dormida y sudando, todo lo cual es una muestra más de que la waifu está enferma. Por eso el conejo se le quedó mirando con ganas de que quiere ayudarla a mejorar su estado de salud, siendo que ahí de repente, el conejo se terminó transformando en humano. Obviamente el prota conejo estaba muy asombrado por su repentina transformación, se suponía que su magia se activa cuando la prota le da cariño, pero en este caso la waifu no solo no estaba dándole cariño, sino que ni siquiera lo estaba tocando, pero bueno, el caso es que el conejo ahora está en su forma humana, así que aprovechó la ocasión para abrazarla, acariciarle el cabello, y aunque en medio del abrazo pareciera que el prota conejo le dará un beso a la waifu, desde ya les digo que no se emocionen porque las cosas no son como se las están imaginando. En realidad la postura del prota conejo se debe a que está aplicando un poco de su magia curativa sobre la prota, siendo que gracias a ello, logró bajarle un poco la fiebre. Digamos que la prota tenía la fiebre en 39 y el conejo logró bajársela a 37, no es mucho, pero al menos la waifu podrá dormir sin sudar tanto. Ahora bien, de acuerdo a lo que el prota conejo cree, bastará con el paso de unos cuantos minutos para que él vuelva a su forma de conejo y todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, el tiempo pasó, llegaron a la mansión de la prota, ahí uno de los mayordomos se acercó al carruaje, comenzó a llamar a la prota. Y a pesar de todo esto el prota conejo todavía sigue en su forma humana. Claramente esto hizo que el prota conejo se comenzara a desesperar, pues aparte de que no quiere dejarse ver por nadie en su forma humana, el hecho de que su transformación esté durando tanto tiempo lo tiene inquieto. Su plan era curar a la prota y luego volverse conejo. Eso de curar a la prota y quedarse encerrado con ella en el carruaje no era parte de su plan, sobre todo si consideramos que la vez pasada su transformación duró tan poco que ni siquiera le dio tiempo para salir de la habitación. Pero eso no es todo, como diría mi abuelita, cuando el pobre lava llueve, y es que ahí, mientras el prota conejo aún no lograba comprender la situación, esta se complicó aún más ya que como la prota no se baja del carruaje, los mayordomos comenzaron a pensar que la prota se desmayó o algo parecido, de allí que uno de ellos fue a abrir la puerta, solo que en eso, el prota conejo imitó la voz de la prota diciendo que la dejen sola, así que bueno, en razón de esta imitación de voz femenina, los mayordomos se quedaron afuera esperando a que la prota salga. Y claro, esta imitación de voz hecha por el prota conejo le permitió ganar un poco de tiempo. Sin embargo, la situación sigue complicada,
pues los mayordomos siguen preocupados, y además, a la escena se sumó Eli. Pero gente, si quieren saber cómo el prota conejo resolverá este problema, necesito que sigan apoyando la serie para ver si les traigo la cuarta parte de este resumen. Los requisitos serán los mismos que en las 3 partes anteriores, 8000 likes y 300 comentarios. Ya saben qué hacer, síganos en Facebook, no hagan spam, los quiero mucho y Dios los bendiga.